Bueno, ahora la tenemos. Ayer tuvimos muchas complicaciones con internet y vamos a hablar de lo que en realidad va a pasar el próximo 25 de abril, cuando se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el Abuso Infantil. Algo que hablábamos durante esta semana también con la Secretaria de Niñez. Sí, que nos había dado un porcentaje, números que son preocupantes, que se ha elevado en más de un 60% en este último tiempo, en medio de la pandemia, la violencia hacia los más chicos. Es por eso que vamos a tratar de entender, ¿no?, desde la psicología, cuáles son los puntos a los cuales debemos estar atentos. Con nuestra psicóloga Carla Corol. Hola Carla, ¿cómo estás? Buena mañana. Hola chicos, buenos días. Perdón por ayer que tuve algunos inconvenientes técnicos. Nosotros ya con esta virtualidad obligada que nos impone la pandemia ya sabemos que esto puede pasar, así que no te preocupes, no te preocupes. Bueno, nosotros queremos saber cuáles son esos gritos silenciosos que dan los más chiquitos y a los cuales debemos estar atentos, porque bueno, con este tema de el confinamiento se complicó mucho, porque los chicos no tenían otro vínculo más que con el mismo entorno, que muchas veces era el mismo entorno agresor. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el tema de la violencia infantil o el tema de cualquier tipo de abuso infantil es muchas veces detectado y denunciado por la escuela, que es el segundo lugar donde los niños pasan la mayor cantidad de tiempo. Con el tema del confinamiento, esto obviamente, igual que los hechos de violencia de género, se han visto disparados de una manera exponencial y han dejado al descubierto una cuestión que sigue estando muy presente a pesar de todas las campañas de concientización y un montón de cuestiones, y que bueno, es importante que se empiecen a tomar cartas en el asunto. Lo que pasa es que en realidad vivimos en una sociedad donde, bueno, todas las personas tratan de mirar a un costado, muchas veces no involucrarse, y justamente la Ley Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes lo que dice es que todas las personas tenemos la obligatoriedad de denunciar si nosotros notamos que hay algún niño o algún adolescente que está padeciendo algún tipo de abuso, ya sea físico, sexual, emocional. Y incluso tenemos organismos que trabajan las 24 horas tratando de resguardar el bienestar de los niños. Yo he trabajado también para el área niñez cuando estaba en la municipalidad, y el sistema de guardia también funcionaba. Lo que pasa es que la separación de los niños de su familia se da de manera muy excepcional, e incluso muchas veces se trata de hacer una revinculación, obviamente dependiendo cada caso, porque creemos que el núcleo central del niño para su formación, para una buena psique, un buen desarrollo de su psiquis, es dentro de la familia, obviamente si no existen cuestiones que son totalmente excesivas, ¿no? Claro. No, obviamente. Uno de los ámbitos donde se le debe prestar mucha atención a estas señales que muchas veces son silenciosas, sin dudas es el ámbito educativo. Claro. Hoy que los chicos cuentan lamentablemente con tan solo una semana de clases, con estas burbujas, con la virtualidad, aún se hace más complejo, ¿no?, poder tal vez ayudarlos, porque al tener una salida donde pueden sociabilizar, que es la escuela, es muy complejo también para el docente. Sí, totalmente, y además hay un montón de pasos a seguir. Nosotros hemos estado muchas veces junto con directoras denunciando que tal vez están 7, 8 horas en la comisaría. Es un riesgo muchas veces también el tema de la denuncia. No olvidemos un caso de femicidio muy conocido en la ciudad que tuvimos por justamente una persona que denunció el abuso sexual de un menor. Pero bueno, es una cuestión que es una obligatoriedad, porque realmente tenemos que poder velar por la seguridad de aquellos que son más pequeños, que están más desprevenidos. Muchas veces no es que lo cuentan, sino que empezamos a notar ciertas conductas, que el niño es más retraído, o que está más irritable, o que se enoja más, o que tiene actitudes más de acting out, esto de decir, bueno, le pega a otros compañeritos. De repente vemos retrocesos en el ámbito educativo, problemas para poder socializar, problemas para adquirir conocimiento. Muchas veces incluso puede haber casos más extremos, como de enuresis, es decir, que los niños empiezan a orinar nuevamente encima. Entonces son un montón de señales para empezar a tener en cuenta. Es muy raro que el niño directamente por ahí lo comente, porque muchas veces cuando viven situaciones de violencia extrema, bueno, están un poco amenazados por los padres, y además se da esta ambigüedad. Los niños no terminan de interpretar bien lo que está pasando, entonces es como que no entienden que su mamá o su papá, quienes aman, también están cometiendo todos estos hechos que son aberrantes, y a veces
realmente empiezan a darse cuenta que esto no es la normalidad, tal vez cuando van a la casa de algún compañerito y ven que existen otro tipo de tratos. Es una situación que de verdad es muy, muy complicada. La verdad que te estaba escuchando y si estos chicos no pueden realmente comparar su situación doméstica con la que ocurre en otros lugares, porque ahora los chicos tampoco pueden ir a las casas de los otros, compartir otros momentos y demás. Realmente estamos en una situación muy delicada para estos niños y uno imagina que el tratamiento después en la recuperación de la salud mental debe ser extenso, prolongado. No todos deben superarlo con facilidad o procesarlo, no superarlo, pero procesarlo con facilidad. No, totalmente. Es muy complicado que los niños terminen de entender, incluso hasta cuando tal vez somos adultos, tratar de entender por qué hemos vivido ciertos maltratos o ciertas negligencias de parte de nuestros padres. Entonces, esto es algo que se convierte en un malestar a largo plazo. Lo que pasa es que dentro de la niñez, cuando uno es niño, realmente hay un montón de riesgos. Y por eso la educación por ahí es tan importante, porque termina siendo un escape y porque también podemos enseñarle al niño que hay otras maneras de relacionarse, que hay otras maneras de tratarse. Y eso es súper importante. Si yo de repente aprendo que en mi casa reina la violencia y que estamos acostumbrados a hablar a los gritos y demás, para mí eso va a ser la normalidad. Entonces de repente poder comparar ayuda al niño a empezar a poder poner en palabras qué es lo que le está pasando. Acuérdense que los niños por lo general no lo manifiestan a nivel verbal, por lo general a través de lo lúdico es que nosotros podemos empezar a descubrir que hay algunas cuestiones que no están tan bien, o a través de los dibujos. No es tan sencillo como sentarse con el niño y preguntarle, porque los niños tienen mucha dificultad para poder poner en palabras, porque están en plena formación, su cerebro también está en formación, su inteligencia emocional también se está formando. Entonces hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, que el ámbito de la escuela obviamente y por suerte lo termina develando. Carla, como siempre, clara, en un lenguaje llano que todos podemos entender, situaciones complejas que estaban presentes antes de la pandemia, pero que lamentablemente con la llegada del COVID se han agudizado. Sí, totalmente. Esperemos que esto se empiece a solucionar. Vamos a hacer más campañas de concientización, esperemos, y también la cuestión de la ESI y demás ayuda muchísimo también, por lo menos en lo que es en los casos de abuso sexual, para que los niños empiecen a aprender realmente qué es lo que está bien y qué es lo que no. Gracias, Carla. Nos vemos la semana que viene, jueves o viernes, uno de los 2 días seguro. Sí. Y hasta la semana que viene. Un beso grande. Un beso.